Eliana Collado, esto es Liderazgo CNCS. Es un placer encontrarme con ustedes nuevamente para ofrecerles informaciones muy importantes que traemos hoy en día. Y me acompaña la psicóloga Flor Flor Cabrera. Cabrera. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, Eliana, encantada de estar contigo. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. Es muy importante para nosotros que tú estés aquí con nosotros, de Mil verdad que sí. gracias. Estamos felices. Bueno, señores, hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos compete de alguna forma, porque realmente es tan importante tener inteligencia emocional y cómo saber manejarnos en situaciones que a veces nos complican la vida y que a veces, por no pensar un poquito, yo pienso que a veces, por no detenernos un momento y pensar las cosas con claridad, a veces cometemos errores que nos pueden salir muy caros. Hablamos, por supuesto, de inteligencia emocional. Flor, cuéntanos un poquito, ¿qué es inteligencia emocional? Mira, inteligencia emocional parte de que tengamos la capacidad primero de conocernos para identificar qué emociones tengo, que yo sea capaz de decir en qué emoción me encuentro en cada momento, luego que yo pueda autorregularlas, y eso quiere decir, si sé en qué emoción estoy, puedo de alguna manera gestionarla, puedo controlar la intensidad con la que esa emoción se presenta, y luego hacia afuera, la inteligencia emocional tiene esas dos vertientes. Conmigo, conocerme, saber cuál es mi emoción y cómo la autorregulo, y luego hacia afuera, si yo tengo la capacidad de identificar en qué emoción se encuentra la otra persona, y cómo con ese conocimiento yo puedo mover a esa persona a una emoción distinta. O sea que puedo autorregularme, pero también regular la parte social. Señores, y Flor les cuento que es coach ontológica y que aparte de eso es psicóloga laboral, o sea que la mujer está más que preparada para el tema de hoy. Es una persona que realmente ha sido aliada de nosotros del consejo desde un principio y siempre acepta nuestras invitaciones y es una persona que siempre está abierta a aportar, que es lo más importante de la sociedad, siempre con tus talentos. Es un privilegio para mí poder servirles, de verdad que De sí. verdad que estamos encantados. Bueno. Flor, cuéntanos un poquitito entonces de para qué nos sirve conocernos mejor. ¿Qué ganamos con conocernos un poco mejor, con manejar esa parte de la inteligencia emocional? ¿Qué beneficio tiene eso alrededor de nosotros en los negocios, por ejemplo? Mira, yo creo que la gran ganancia arranca con la paz. Sobre todo, tanta falta Definitivamente. que hace en este momento. Exactamente. Si Uy, uy, me, uy. si me conozco, puedo asegurar paz para mí, porque sé en qué emoción me encuentro y si aprendo a autorregularla, sé cómo volver a esos espacios donde no significa que todo esté bajo control, sino que yo puedo aceptar lo que está pasando y cómo estoy reaccionando y puedo escoger cómo reacciono en cada situación que se me presenta. Importantísimo eso, saber Claro, escoger cómo reaccionar. claro. Porque es que a veces uno simplemente se deja llevar de los impulsos y Reacciono. eso es peligroso, Sí, muy se han visto peligroso. muchos casos, ¿Tú claro. te imaginas perderte un negocio de millones de pesos o una sociedad, por ejemplo, que te quieran proponer y que te vean que tú haces un desorden por cualquier cosa y que digan, no, yo no puedo contar con esa persona? Claro, una persona que no se percibe inteligente emocionalmente tiene dificultades en las relaciones y por tanto te va a impactar en el negocio al final, porque yo no puedo confiar, esa es la mirada, ¿cómo confío yo en alguien que se irrita muy fácil, que explota muy fácil, que tiene mucho miedo o que se quiebra muy fácil? Gente que llora, que es muy sensible, que todo eso hay que controlarlo. Es Claro, importante, es claro. necesario, pero hay que controlarlo. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las personas cuando tú las ves que en el trabajo son una cosa y fuera del trabajo son otra? Porque pasa mucho que aguantan callados, como decimos, y luego están despotricando al jefe por ahí en cualquier lugar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿eso sería quizás un manejo de inteligencia emocional o no? Tiene algo que ver con eso y tiene su trasfondo de personalidad también, te diría, más que de control emocional, de estilo de personalidad, pero dentro de esos estilos de personalidad también está el cómo yo manejo las emociones. Cada estilo viene con su mochilita de emoción que lo caracteriza y en esos casos, nueva vez, pues hay una pérdida alta porque lo que se impacta es mi credibilidad como profesional. Si yo estoy hablando de un compañero con otros compañeros, sino con esa persona de frente, esas personas también están pensando en que yo puedo hablar de ellas con otros. Importante ese dato, porque tú sabes que se da mucho en los trabajos, por ejemplo, que la gente no conversa directamente con la persona que le afecta o que le molesta su actitud, pero luego van y se lo dicen hasta el jefe, a cualquiera de otro departamento, y luego eso se riega en el mismo espacio de trabajo, y lo que hace entonces es que complica las cosas. Claro, y daña
la imagen de esa persona ante otros y mi relación, porque al final la gente se entera, la gente no es tonta. O sea, las cosas pasan y la gente va a seguir hablando, el otro se va a enterar y va a saber que lo dijiste tú y se va a impactar esa relación de ahí en adelante. De una forma u otra, yo creo que sí, que siempre afecta el ambiente laboral, Correcto, eso definitivamente. definitivamente. Y ya entrando en materia, Flor, cuéntanos, ¿cuál sería una primera medida, una primera forma de manejar esa parte? De esa parte de la inteligencia emocional, que cuando estamos ya, que ya tenemos el problema, tenemos la afección de que nos molestó algo de un compañero de alguna forma, entonces, ¿cómo yo comienzo a manejar eso? ¿Qué yo puedo hacer para entonces comenzar ya a disimular, por lo menos, en ese momento? Claro. Mira, el primer paso, como en todos los procesos de transformación, es conciencia. Por eso, ese primer paso de conocerte y de identificar en qué emoción estás, tiene que ver con eso. O sea, yo tengo que saber cuándo lo que estoy sintiendo es rabia, ira, o cuándo lo que estoy sintiendo es tristeza, o cuándo lo que estoy sintiendo es miedo, que son las 4 básicas, o cuándo lo que estoy sintiendo es alegría, para desde ahí entonces comenzar a construir. Si identifico en cuál emoción estoy, es más fácil que yo pueda intervenirla. Y la regla básica, por lo menos la que yo refiero y que me funciona y que le funciona a mis clientes, es respiración. Haz pausa, respira y escoge cómo vas a reaccionar. Si te encontraste con una situación, vas manejando, pasó algo, alguien que frenó de golpe, se te están ocurriendo 1.000.000 de cosas que pudieses hacer en ese momento, porque así es. Definitivamente, somos humanos. Exactamente. Entonces, esa reacción biológica que se va a dar por naturaleza, porque somos seres humanos, pauso, respiro profundo, lo dejo salir despacio y escojo cómo quiero reaccionar. ¿Quiero salir del carro a pelear con la persona que tengo enfrente? ¿O voy a salir a tener una conversación? ¿O prefiero quedarme ahí y hacer una llamada a alguien que pueda venir a apoyarme? Pero para poder escoger de manera inteligente, yo tengo que pausar y respirar, como tú decías al inicio. Pausar y respirar es lo primero, entonces, cuando te pasa algo desagradable. Correcto. Y así tú poder discernir. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería un segundo punto? El siguiente punto entonces sería aprender de cuáles son las reacciones que tienen los demás, que es, ya trabajé conmigo, ahora qué pasa hacia afuera. Cuando yo tengo este tipo de reacción, ¿qué pasa con la gente que yo hablo? Si salí despotricando, ¿cómo accionan los otros? Probablemente con la misma intensidad con la que yo inicié la conversación, de alguna manera. Si hablé de manera calmada, ¿cuál fue la reacción que obtuve en otros? La intención es que si yo puedo identificar cómo están reaccionando los otros, comienzo a entender cómo mi reacción impacta y luego, desde esa emoción en la que tú estás, ¿qué puedo yo hacer para cambiarla, para atraerte hacia donde yo quiero? De que si estás muy molesta, y yo lo que quiero es que dejes de estar molesta y que te montes en mi mirada, en mi visión, en lo que podemos hacer juntas, desde ahí yo puedo decir, muy bien, estoy viendo que ella en este momento está frustrada, porque lo que ella pensó que iba a hacer no va a poder ser. Entonces, déjame mostrarle cuáles son las ventajas de esto, intervengo desde ahí para cambiar la emoción, que tú comiences a ver posibilidades diferentes y puedas montarte conmigo, en resumen. Si el primer paso es pausar, respirar y entonces escoger cómo reaccionar, el siguiente paso es identifico cuáles son las emociones del otro, cómo reacciona y cómo puedo yo apalancarme en esa reacción para mi beneficio. Eso que tú mencionas pasa mucho, por ejemplo, que a veces en los mismos accidentes de tránsito, como tú decías, siempre hay uno que, hay uno que está siempre muy alterado y si hay una persona receptiva que está más calmada, como que ya el otro se baja, como que se calma un poco, como que toma un poco de aire y como que, vamos a resolver esto, ¿qué fue lo que pasó? Mira, discúlpame, esto pasó, esto y lo otro. Entonces, como que ya la actitud de uno realmente afecta directamente al otro, como tú dices, porque definitivamente, si los dos se ponen a discutir en voz alta y a vociferar, como que ya no va a haber ningún resultado positivo. Caos. Sí. No sale ningún resultado positivo de eso. Definitivamente. Pero cuéntame otra recomendación entonces que tenga para nosotros, por ejemplo, en el área de negocios específicamente. A veces pasa que un socio llega malhumorado y el otro está como que en actitud desafiante también. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo llego a una oficina y me encuentro con una persona que ya está de mal humor, ¿qué yo puedo hacer para manejar esa situación, por ejemplo? Ahí entra lo que hablábamos de esa regulación social, que es, claro, primero identifico que la otra persona está malhumorada y nueva vez, pauso, respiro y decido. Si yo iba a tener una conversación de un tema importante en ese momento y veo que la persona con la que yo quiero conversar está malhumorada, no es el momento de tener la conversación. Y eso también es ser inteligente emocionalmente.
porque yo no voy a obtener lo que fui a buscar. Esa persona no está preparada emocionalmente para tener una conversación de ver posibilidades nuevas, de este negocio nuevo que vamos a crear, de un sistema que tenemos que quizás no está funcionando y tenemos que ver cómo lo ajustamos, o si algo que estaba planificado para estar listo en 2 semanas, de repente no va a estar y va a requerir más tiempo. Si yo a una persona malhumorada entro con una conversación de ese estilo, lo que voy a hacer es hacer que explote. Y eso probablemente no es lo que yo quiero. Entonces, si identifico eso, como me monto yo, me paro desde la mirada de déjame ver qué le pasa. Cuéntame, te siento ahí como que estás molesto, molesta, traía unos temas contigo, pero prefiero que hablemos de ti, qué pasó, para que con esa conversación que me traiga, si yo le ayudo a solucionarlo, y eso va a funcionar con los socios, como tú decías, pero me va a funcionar con mi jefe, pero me va a funcionar con personas que tienen mayor autoridad que yo, porque si sienten que empatizo, que soy capaz de entender cómo se sienten y que puedo ayudarlos en eso, cualquier otra cosa que yo quiera lograr va a ser más fácil de lograrlo. Entonces la empatía es un punto muy importante, podríamos muy decir. valioso. Que definitivamente eso puede crear una diferencia entre una situación y otra. Sí, 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 claro. Y de que yo tenga el beneficio que esperaba o que lo pierda. Wow, ok, porque sí, realmente porque pasa mucho eso, que a veces a mí no me importa lo que te pasa a ti, y entonces llega un punto en el que ya tú me estás afectando a mí por lo que te está pasando, pero como que yo no te voy ni a preguntar qué te pasa. Exacto. Resuélveme mi problema. O sea, eso pasa mucho con, por ejemplo, en los servicios al cliente. Yo tengo un problema y lo llevo a mi trabajo y llega un punto en el que a mí no me importa que el mundo se esté acabando afuera, pero yo tengo mi problema y la gente puede estar llena en la oficina, no es mi caso, claro está, pero la gente puede estar llena en la oficina y las personas como que, sí, siéntese ahí, yo voy ahora, yo le resuelvo ahora. Entonces, esa parte también, entonces, el servicio al cliente también entraría dentro de lo que es la inteligencia emocional. Claro, es crítico. Si usted tiene una persona de cara a clientes, esa persona debería ser un experto en inteligencia emocional, porque va a recibir clientes que van a venir muy contentos, el que viene a comprar, el que viene a pedir información, el que viene a buscar orientación, pero también vas a recibir gente muy molesta, por miles de razones que a veces no tienen nada que ver contigo ni con tu negocio. Nada. Pero llegaron con este nivel de molestia y con quien van a desahogarse es con la primera persona que se encuentran. Entonces, si estás de cara al cliente, es importante que comprendas que pocas cosas de las que pasan tienen que ver contigo. Sobre todo eso, que a veces uno se toma esas demandas para uno mismo y cree que como que la persona está peleando con uno y muchas veces no es así. Pasan los dos casos también, porque he visto casos también de personas que son tan pacientes que de verdad tú dices, wow, pero hasta paz me dio hablar contigo porque, cónchale, tú como que, ¿verdad? Me calmaste a mí, hasta en lo que yo llevaba que no era problema tuyo. O sea, me calmó por eso, porque realmente hay personas que saben escuchar, que son buenas escuchando. Y empatizando. Totalmente. Decíamos. Eso pasa mucho, porque también hay que decir las cosas buenas también. Sí, definitivamente. Pasa de las dos formas realmente, pero los casos que se ven, por ejemplo, más en instituciones del Estado, hay que decirlo, mayormente son personas que no son muy tolerantes, lamentablemente, pero también hay un grupo de personas que sí, que se manejan muy bien y que realmente da gusto compartir con ellos, hasta en cosas laborales realmente, claro, porque son personas que son muy empáticas. Flor, cuéntame entonces otro punto que sería importante manejar. Yo te diría que otro punto de valor sería conversar. Desde esa conversación, por un lado lo que decíamos ahora, para empatizar, yo necesito hablar contigo. Las situaciones difíciles no se resuelven dejando de hablar, se resuelven hablando. Espérate, repítame eso, por favor, porque eso hay que ponerle mucho énfasis. Señores, pongan atención, que esto es muy importante. Repite eso, Flor, por favor. Para resolver una situación difícil, es necesario conversar, porque las situaciones difíciles se resuelven hablando. No dejando de hablar. Señores, escuchen eso. Cualquier situación difícil que usted tenga con otra persona es hablando que se resuelve. La gente no le puede adivinar el pensamiento al otro, ¿verdad? Es correcto. No puede adivinar lo que tú piensas, lo que tú sientes, si esa conversación no se genera. Si usted le molestó algo, dígalo. Claro. De buena forma, claro, ¿verdad? Sí. Pero dígalo, porque es que muchas veces eso pasa. Hay malos entendidos que simplemente es por lo que otra persona entendió que dijo. Por una interpretación. Exacto, ni siquiera, porque ese día, por ejemplo, yo estaba de mal humor, tú dijiste algo que yo entendí que era malo y ya yo me molesté contigo y no te hablo más. Y así no lo vamos a resolver nunca. Y la relación se va a maltratar de tal manera que quizás una relación poderosísima que podíamos tener ahora va a pagar un precio muy alto porque no fuimos capaces de tener una conversación. ¿Por no hablar? Por no hablar. Una cosa que es básica para los seres humanos. Para todo. O sea, simplemente por no sentarse y decir todo lo que tienen que decirse. Porque a veces las personas creen que el otro sabe
como decimos. Sí. No, él me conoce, él sabe. Él sabe, o tiene que saber. Tiene que saberlo. Él tiene que saber que eso era lo Si que yo no, esperaba. si no, ¿cómo va a ser que él no lo sabe? No, tiene que saber. Y hay gente que te aseguran que la persona maneja esa información y muchas veces no tiene ni idea. Nunca lo validaron. Entonces, las cosas por obvias se obvían. Y eso también tiene su precio, no lo puedo obviar, no es obvio. Nada es obvio. Nada realmente. es obvio, señor. Si usted puede decir las cosas directamente, siempre diga, eso funciona muy bien. Sí. Déjenme decirles. Le va a cambiar la vida. Totalmente. Yo soy una persona que a mí me gusta siempre aclarar las cosas, porque no me gusta como que la gente entienda que yo dije o que yo hice. No, Exacto. yo voy donde ti y te digo, mira, esto no me gustó por tal o cual razón. Porque siempre yo entiendo que a veces también hay cosas que le pasan a las personas que son actitudes que ni siquiera se dan cuenta. Correcto, correcto. Y eso también entiendo que yo no tengo por qué juzgar a una persona por una cosa que haga en un momento dado y que quizás fue por un exabrupto, llegó molesto de otra cosa y simplemente estaba, pagamos los platos rotos, por así decirlo, Claro, que estaba claro. más cerca. Tú me haces el regalo de poder mejorar cuando me dices que algo no está funcionando entre nosotros. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. O sea, te va a pasar, te funciona en tu casa, te va a funcionar con tu pareja, te va a pasar en los negocios. Si me das la retroalimentación, hay cosas que yo puedo hacer. De lo contrario, yo estoy en la transparencia de que estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces no debemos asumir. No deberíamos asumir. Definitivamente. Exactamente. Le hace los 4 acuerdos. Urgente, por favor. Exacto. Así es, porque realmente mucha gente como que a veces yo siento que simplemente lo da por sentado todo. Correcto. Como que es obvio. Sí, como que ya. Y no hay que hacer más nada porque ya todo está dicho y todo está hecho. Y como que pase lo que tenga que pasar, por así Claro. decirlo. Entonces después no me puedo quejar del resultado porque esa misma gente es muchas veces la que luego se queja de que no obtuvo lo que esperaba, lo que quería, pero nunca lo clarificó. Importante eso. Si usted no dice lo que quiere, no lo va a conseguir No nunca. lo vas a conseguir. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en las relaciones de trabajo precisamente pasa mucho eso, que si usted no pone también las cuentas claras y habla directamente de lo que usted necesita como persona o como profesional, no le van a ir a ofrecer, mira, tú quieres esto. O sea, en un No. trabajo no pasa eso en la vida real. Correcto, Usted correcto. tiene que trabajar por lo que usted quiere y darle a entender a los demás que también usted se está esforzando por algo en específico. Claro, y dejar claro que yo espero recibir en esta relación de negocios que tenemos, en esta relación comercial, en esta relación laboral que tenemos. Mira, lo que yo espero recibir es que tú me respondas un correo cuando yo te lo envío, por lo menos para decirme recibido y cuándo yo puedo esperar una respuesta de ti. Lo que yo espero de esta relación es que tú me respondas con 48 horas, por ejemplo, que tú me atiendas un caso con este tiempo. Y si eso no existe, entonces el otro me va a responder cuando quiera, yo voy a vivir molesta, frustrada y angustiada porque no sé cómo va a vivir el mundo, pero es que no nos hemos sentado a ver esas condiciones de Y me hago una satisfacción. película entonces. Ah, caramba. Me están un drama. ignorando. Un drama. Es intencional que me están ignorando. Exacto. Eso porque soy yo. Exacto, porque soy yo. Si es otra persona, le responde de una vez. Pero entonces, como soy yo que le mando un correo, ni siquiera me dice que lo recibió. Exacto. Que lo he escuchado en varias Muchísimas ocasiones. veces. Sí, sí, totalmente. Y a veces hay privilegios que las personas se ganan y otros se amarga la vida por el simple hecho de que esa persona consiguió un logro o un privilegio que lo consiguió trabajando con su esfuerzo. Exacto. Pero el otro no lo ve eso muchas veces. No lo aprecio. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando una persona tiene un mérito y se le reconoce, pero los demás lo ven como que no fue así? Como que fue suerte, por así decirlo. Te diría que yo me ocuparía de eso solamente si es un problema. Es decir, si yo soy la persona que recibió el mérito y siento que los demás no lo perciben, ese no es mi problema. No, claro, pero llega un punto en el que, por ejemplo, hay situaciones que se vuelven hostiles ya. Sí. Que ya las personas te hacen la guerra, por así decirlo, por el simple hecho de que entienden que tú tienes una preferencia quizás en algún lugar. Sí. Entonces, ¿cómo la persona directamente maneja una situación así, por ejemplo? Volvemos, por un lado, a la conversación. O sea, me acerco a ti que siento que de un tiempo para acá no me tratas igual. Déjame conversar con ella, cuéntame cómo estás, te siento más lejana, hay algo que yo haya hecho que te molestara. Y por otro lado, con los líderes también, mi experiencia es que falta mucha retroalimentación asertiva, mucha comunicación asertiva de no debería ser una sorpresa que tú recibas un mérito porque todo el mundo debería estar viendo y estar consciente de las cosas y los esfuerzos adicionales que haces. Y que si en este momento te ganaste mi reconocimiento, que quizá no fue nada más que eso, que te reconocí, que te di las gracias por esto, es porque es obvio que tú estás haciendo algo adicional y todos los demás deberían poder verlo.
Y como líderes nos toca eso, dejar claro ante el resto de que Eliana está recibiendo este reconocimiento por A, B y C, y que para esta institución, para esta empresa, para esta organización, es importante eso, y que como para nosotros eso es importante y valioso, yo quiero reconocerlo y espero de ustedes lo mismo. Claro que todos trabajemos en equipo porque la idea es esa, que todos podamos recibir reconocimientos en algún momento. Exacto. Todo el mundo trabaja, yo creo que de alguna forma por un reconocimiento, porque hasta el pago es un reconocimiento. Sí, 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 eso O nos sea, alimenta todo el es corazoncito. Totalmente, es una retribución de lo que tú estás haciendo. Es Correcto. a lo que se ve que es el agradecimiento por el trabajo que estás haciendo de alguna forma. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería otra recomendación que tú quisieras, por ejemplo, compartir con nosotros ahora mismo en ese sentido, en esa parte de la inteligencia emocional directamente, que en las oficinas, vamos a decir, que pasa mucho de los chismes, por ejemplo? Esa parte. ¿Cómo se maneja un chisme, por ejemplo, que se arme en una empresa, que tú te afecte a ti directamente? Vamos a decir que a modo personal, inclusive, porque a veces hasta la reputación de una persona puede estar en juego. Claro, Porque digan que consiguió tal o cual cosa simplemente porque, qué sé yo, copió un trabajo de otra persona, porque simplemente le allantó al jefe, porque pasa mucho eso. Claro, Entonces, claro. por ejemplo, en ese caso, que se diga simplemente ese tipo de cosas por el simple hecho de que otra persona no hizo el trabajo, no hizo el esfuerzo y comenzó a comentar ese tipo de cosas. Siempre vaya a la fuente. Es decir, yo voy con la persona que se supone, porque a mí el chisme me llega generalmente por un tercero. Sí, sí, claro. Yo voy directo a la fuente. O sea, a ti, fulanita o fulanito, que has iniciado esta conversación, yo quiero que tú me digas a mí qué pasó. Y trato de que esa conversación se dé con alguien de autoridad. Mi líder o su líder, yo necesito que tengamos esta conversación y la clarifiquemos aquí, para tumbar el poder desde la fuente, desde la raíz. Porque si comienzo a generar la conversación alrededor, lo que hago es que alimento el chisme. Porque entonces la gente comienza a buscarle la vuelta. Mira, Flor fue y dijo esto, pero eso seguro era por esta otra cosa. Tú sabes que cuando el río suena es que agua trae. Y entonces eso genera rumores adicionales. No pierda ni su tiempo ni su energía en eso. Vaya directo a la fuente, clarifíquelo y acompáñese de una gente con autoridad para que la otra persona tenga que manejarse. Y manejarse con ciertos niveles de decencia, digamos. Y ahora que tú mencionas los líderes, Flor, cuéntame un poquito, 3 características que debe tener un líder con inteligencia emocional. Por lo menos 3. Listo, buenísimo. Mira, un líder con inteligencia emocional se conoce, ¿sí? Es un líder que sabe, que tiene la ira muy a la mano o que tiene la tristeza muy a la mano. Es decir, se conoce y dado que se conoce, sabe cómo trabaja con su equipo, ¿sí? Pero ese es lo primero. Hay un autoconocimiento que está probablemente por encima de otras personas, de las personas que supervisa, porque se ha entrenado, se ha formado, ha dedicado tiempo de su vida, horas de lectura, de conversar con otros, para aprender y conocerse, y desde ahí poder construir lo que desea construir, porque todos podemos construir la vida emocional que queramos tener. Esa es la primera. Un buen líder generalmente se conoce muy bien. La segunda es que un líder identifica las diferencias de la gente que supervisa. Entiendo que cada uno tiene estilos similares y soy capaz de adaptarme a esos estilos. Entonces, así como yo me conozco, sé que tengo esta otra persona que quizás no le gusta que le dé mucho seguimiento. Entonces, yo manejo la inteligencia emocional de esa persona sabiendo que yo una vez al día o de repente una vez a la semana le digo, cuéntame cómo va el proyecto, cuéntame cómo va el informe que tenemos que entregar, pero que no puedo estar todo el tiempo preguntándole por eso porque no va a funcionar. O por el contrario, hay gente que demanda ese nivel de supervisión. Entonces, quizás yo tengo uno que corre solo, pero tengo otro con quien yo tengo que estar constantemente, cuéntame qué tú necesitas de mí, cómo te apoyo, cómo va esto, necesitas que... Porque tienen estilos diferentes, no es ni bueno ni malo, sino solamente que son diferentes. Claro, cada persona es diferente. Exactamente. Y hay personas que se manejan de una forma mucho más efectiva que otras. Correcto. Eso es normal. Cada quien tiene su estilo de gestión. ¿Y una tercera cualidad? Y la tercera sería, entonces, tiene la capacidad de manejar conflictos. Conflictos los que se generan con él o con ella directamente, pero además los conflictos que se pueden generar dentro del equipo. No se deja alterar por esas cosas que pueden estar pasando debajo. Los chismes son un ejemplo de eso. No me dejo alterar por eso, sino que soy capaz de intervenir, neutralizar un conflicto que pudiese estar, acompañar, ser un mediador en esto, convirtiéndome de alguna manera en un modelo de una persona que es inteligente emocionalmente. Claro, por supuesto. Flor, y ahora que tú mencionaste también esa parte, yo,
Por ejemplo, en el sentido de que hay personas también, que así como tú decías, cada individuo es diferente, pero hay personas que necesitan siempre también que tú les estés valorando, que tú estés como detrás de ellos, como que estés pendiente y que les rindas pleitesías, por así decirlo, por cada cosa que hacen. Porque así como hay personas que no le dan mucha mente a eso, hay personas que todo el tiempo necesitan que tú los valores, Sí. que tú los valides. Correcto. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo manejamos bueno, manejamos no, vamos a decir, cómo tenemos una persona así en el trabajo, cómo podemos involucrarla directamente con algunas cosas sin tener que estar todo el tiempo como que rindiéndole honores, por así decirlo? Claro, claro. Mira, si es ese estilo de personalidad, definitivamente demanda reconocimiento. O sea, yo debo saber que cuando esa persona hace las cosas de manera extraordinaria, debería recibir reconocimiento de mi parte porque eso la alimenta. Por eso es que va a continuar. Luego entonces me toca como líder definir qué es lo extraordinario. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso que tú haces por encima de lo que se espera de ti? Que yo puedo reconocerte, porque si no, yo te puedo dar la gracia todos los días por lo que tú haces. Ahora, de ahí a darte ese mérito, reconocerte de manera pública, debería ocurrir algo extraordinario para que pase. Y eso tiene que estar claro en algún momento, que posiblemente va a ser ese momento donde decimos, ¿qué es lo que yo espero? Mira, yo estoy esperando esto es lo básico. Lo básico, lo esencial que yo espero. Si tú excediste eso para mí es extraordinario y es extraordinario, merece y ya ahí te voy a reconocer porque estás haciendo algo extraordinario. Exactamente. Pero entiende que esta es tu función y que yo voy a esperar esto de ti, que para mí esto va a ser normal de ti. Ya otra cosa que tú hagas fuera de eso, entonces ya recapitulando un poquito, Ajá. ya entonces sería lo que yo tengo que reconocerte, así como que aplaudirte y sí, hacerlo público. Y hacerlo público, exacto. Correcto. Excelente, porque tú sabes que eso pasa muy a menudo, que hay personas, yo me he encontrado con algunas personas, por ejemplo, que necesitan esa palmadita en la espalda, Sí. esa aprobación, ese empuje un poquito, que a veces la gente entiende como que no hace falta, pero a todos nos hace falta en alguna medida, yo entiendo, claro que sí, como decíamos hoy, el reconocimiento siempre es bueno, pero hay personas como que se exceden un poco y lo necesitan más de la cuenta. Lo demandan todo el tiempo. Exacto, que ya eso es exhaustivo. Sí. Estar pendiente de una persona ya para tú decirle bravo por todo lo que hace. Claro, no agota. Es como que demasiado, ¿verdad? Exacto. Bueno, Flor, entonces cuéntanos ya un poquito, resumiendo un poco, la parte que yo quería preguntar también era la parte de que la inteligencia se puede desarrollar. Sí, claro que sí. Se puede evolucionar, porque muchas veces entendemos que si una persona no es inteligente emocionalmente desde un principio, o sea, desde que nace, desde que se desarrolla el carácter, por ejemplo, ya no hay salvación. Siempre hay salvación. No, te lo digo por eso, porque hay personas que entienden que no. Sí, claro, te sigo, pero sí, claro que sí, la inteligencia emocional se desarrolla como otras inteligencias. Cuando el señor Daniel Goleman lanzó el libro de inteligencia emocional en los 90, era precisamente del estudio de que así como había otras inteligencias que la había definido el señor Howard Gardner, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, pues de igual manera yo podía desarrollar esa inteligencia emocional, con esa mirada hacia adentro y esa mirada social, porque las dos partes son importantes para ser exitoso como personas, en cualquier dimensión de la vida que estemos. Entonces sí, definitivamente es posible desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollo? Hay entrenamientos de distintas medidas, hay herramientas de medición que te dicen cómo está tu inteligencia emocional, que asocian personalidad con inteligencia emocional, y con eso tú tienes un punto de partida, viendo si eso te hace sentido a ti con lo que a ti te pasa. Y en algunos casos vienen incluso con las ideas de que tú puedes hacer de ahí en adelante. Ahora, esas herramientas, si te vas por esa línea, no deberías verlo sola o solo, sino que debería acompañarte a alguien, que puede ser un psicólogo, que puede ser un coach, dependiendo de cuál sea la situación o eso que tú necesites trabajar, para que teniendo la mirada de la herramienta, lo que tú quieres lograr, puedan construir juntos el camino de eso que quieres conseguir. Igual hay lecturas que te pueden ayudar muchísimo, hay newsletters de especialistas que puedes ver, está el libro del señor Daniel Goleman, que está desde distintas miradas, inteligencia emocional, el genérico, el primero que él lanzó, que ve de todo, pero esta inteligencia emocional en la empresa, que está dirigido completamente al área empresarial. Entonces esas lecturas también agregan valor, y ese acompañamiento que para mí puede ser súper valioso también. Excelente. Bueno, Flori, ya para ir cerrando, que eso está muy interesante, cualquiera se queda aquí varias horas contigo hablando. Cuéntanos, por ejemplo, 3 recomendaciones así como a nivel general para manejar la inteligencia emocional actualmente. Sí, que hay muchos retos actualmente. Sí, después de la pandemia todo ha sido un caos, entonces todavía seguimos en pandemia, pero la gente ya como que entiende que no. Pero en este proceso que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer para manejarnos?
porque sabemos que a veces es difícil, señores, mantenernos inteligentemente emocionales con tantas cosas. Correcto. Pero 3 recomendaciones que tú puedas hacerle a nuestro público que sepan que pueden hacer eso y que con eso les va a funcionar un poco. Claro que sí. Mira, la primera sugerencia sería hacer ejercicios de respiración, que no son complejos, que los puedes encontrar en YouTube, pero que igual, reitero, se entrena. O sea, hay cursos de eso. Yo he tomado cursos de respiración, o sea, has tenido la oportunidad de hacer ejercicios de yoga, pero tan sencillo como que hacer 4x4. Tomas aire en 4 tiempos, retienes en 4 tiempos, sueltas el aire en 4 tiempos, y con eso tú comienzas a ganar control. En la medida en que te enfocas en tu respiración, es más fácil que comiences a identificar emociones y a intervenir a partir de ahí. Entonces, mi primera sugerencia va a ser respira. Respiren, señores, respiren, que Exacto. esto está fuerte. Que comience a darse cuenta de que, sobre todo en esas situaciones críticas que comentábamos, la tendencia es a detener la respiración. Sí. Cuando Totalmente. me asusto, cuando tengo rabia, lo que pasa es que la freno, entonces no, por el contrario. Lo que tengo que hacer es respirar y hacerlo de manera consciente. Lo segundo sería cuidar las interpretaciones que hago, porque la interpretación que yo hago es lo que me lleva a una emoción. Las cosas que pasan no me generan ninguna emoción en sí. Lo que me genera la emoción es la interpretación que yo hago. Entonces, ¿qué pasa cuando me cruza un motorizado de una manera un poco agresiva por el frente? Que yo en lo que pienso en que me iba a chocar el vehículo, o en que si yo iba con uno de mis hijos pudo haber pasado algo, o que si pasa algo yo voy a tener que llevar a esa persona a un hospital y eso me va a traer otro tipo de problemas. Y esa interpretación de lo que pasó es lo que va a hacer que yo entre en rabia o en ira. Sí, ante un cambio de gobierno, por decirte un ejemplo, yo interpreto que mi trabajo está en juego, que mi negocio está en juego, porque quizás los contactos que yo tenía ya no los voy a tener o van a estar en otros lugares. Eso me va a generar miedo, pero me va a generar miedo por la interpretación que yo hago del hecho, no por el hecho en sí. Lo que va a pasar sí o sí. Ahora, lo que yo interprete es lo que va a generar en mí una emoción. Entonces, cuidado con las interpretaciones que hago, porque esa interpretación me va a llevar a una emoción que puede ser de valor o puede ir en detrimento de mí mismo o de mí misma. Muy importante. Sí. Y de la última, te diría, llenes el tanquecito todos los días con cosas que les gusta hacer. O sea, saque tiempo, tanto como sea posible, que yo sé que al ritmo que vamos no siempre es tan sencillo. Sí, es complicado a veces. Pero para reponernos, Eliana, es necesario que nosotros hagamos ese tiempo de si a usted le gusta ir al cine o ver películas, por favor, saque un ratico, un fin de semana al mes, para que se sienta a ver su película. Si le gusta leer, saca el espacio para leer. Si te gusta bailar, saca el espacio para bailar. Si te gusta orar, si tú sientes que orar te hace sentir pleno, te libera, saca el espacio para orar. Si lo que te gusta es compartir con tus amigas y hace tiempo que no hay forma de que se junten, trata de crear el espacio para que eso ocurra, porque ese hacer las cosas que nosotros disfrutamos nos llena el tanque. Totalmente, lo que tú mencionas, eso, es así. Realmente yo tengo, por ejemplo, con mi mejor amigo un espacio siempre que sacamos, puede ser el fin de semana, puede ser en la semana, pero tenemos que tomarnos un café y como ponernos al día. Exacto. Y yo salgo, señores, nueva de ahí. O sea, eso es como la terapia de la vida, de verdad que sí, porque siempre uno necesita como ese llenar el tanquecito, como tú dices, de cosas que uno quiere hacer, de consentirse un poco, ¿verdad? Exactamente, Porque y eso con te tantas renueva. cosas que pasan. Exacto. Con tantos retos que enfrentamos, es necesario. Eso sí, es importante consentirse. Señores, de verdad que esto ha sido enriquecedor. Yo no sé de verdad cómo agradecerte, Flor, porque de verdad que me encantó tratar contigo este tema, porque honestamente nos hacía falta un poco de inteligencia emocional a todos, yo creo que sí, y que con esto que hemos compartido ahora mismo, yo sé que las personas cuando lo vean les va a encantar y que van a aprender mucho. Qué bueno, de verdad que qué sí. bueno, esa es la idea. Flor, cuéntanos tus contactos, dónde claro que te sí. conseguimos, dónde te localizamos. A través de Instagram en @FlorCabreraCoach y mi página web es florcabreracoach.com. Por esas vías, con muchísimo gusto. Perfecto. Y ustedes, amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, consejo_CNCS. Por ahí nos seguimos viendo para las actividades que tenemos pendientes. Muchas gracias por su sintonía y feliz resto del día. Bye. Gracias.